Caritina Goyanes ha fallecido a los 46 años debido a un infarto, dejando un profundo pesar entre quienes la conocieron y quisieron. Su vida estuvo marcada por una serie de eventos que la llevaron a una profunda introspección sobre su existencia, su fe y su propósito en este mundo. Poco antes de partir, Caritina compartió un testimonio que ha quedado como un legado espiritual. Un mensaje que refleja los cambios internos que experimentó a lo largo de su vida y ofrece una visión íntima de su viaje personal. Esta es su historia, una historia de transformación, búsqueda, lucha interna y, finalmente, hallazgo de paz. Soy Cari Goyanes y estoy casada con un hombre maravilloso. Tenemos 2 hijos encantadores, un niño y una niña, que son la luz de nuestras vidas. Además, tengo un negocio de catering que me llena de satisfacción. En general, puedo decir que soy feliz tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, llegar hasta aquí no fue un camino sencillo. Mi historia está llena de altibajos, de momentos de incertidumbre, miedos y profundas reflexiones que, en última instancia, me llevaron a encontrar un propósito y una paz interior que nunca antes había conocido. Crecí en una familia muy religiosa. Asistí a un colegio de monjas, por lo que la religión siempre formó parte de mi vida desde muy pequeña. Mi familia era católica practicante, y todos los domingos íbamos a misa sin falta. No obstante, debo admitir que, durante muchos años, mi relación con la religión fue bastante superficial. Me enseñaron a ver a Dios como una figura autoritaria y castigadora, alguien a quien debía temer más que amar. Este concepto de Dios me acompañó durante mi infancia y adolescencia, y aunque cumplía con los rituales religiosos, nunca sentí una conexión profunda con la fe que me inculcaron. Era como si siguiera un guión preescrito sin cuestionar su contenido o su relevancia en mi vida. Tuve una infancia en su mayor parte feliz, llena de amor y seguridad, rodeada de una familia que siempre me apoyó. Mi adolescencia, como la de cualquier otra persona, estuvo marcada por momentos de rebeldía, autoexploración y conflictos internos. Pasé por los altibajos típicos de esa etapa de la vida, pero nada fuera de lo común. Después de la adolescencia, me casé con un hombre maravilloso y comenzamos nuestra vida juntos. Tuvimos 2 hijos, y con su llegada, mi vida cambió significativamente. Aunque tener una familia siempre fue uno de mis sueños, también trajo consigo un miedo paralizante que no esperaba. Cuando nació Cari, mi segundo hijo, algo dentro de mí cambió. Empecé a experimentar un miedo intenso que no podía controlar ni entender. Tenía una vida que muchos considerarían ideal, un trabajo que me apasionaba, un círculo social activo, una casa hermosa y una familia amorosa. Sin embargo, me encontraba atrapada en un temor constante a que algo pudiera salir mal, a que uno de los pilares de mi vida se derrumbara. Este miedo comenzó a consumir mis pensamientos y a afectar mi comportamiento de maneras que nunca antes había experimentado. Me volví extremadamente sobreprotectora con mis hijos, al punto de no permitirles hacer nada sin mi supervisión. Cada pequeño riesgo, por insignificante que fuera, me parecía una amenaza potencial. Este miedo irracional no solo afectó mi relación con ellos, sino que también comenzó a deteriorar mi matrimonio y mi vida en general. Me sumergí en el trabajo, utilizando mi negocio de catering como una forma de evitar enfrentar mis temores. Pero, por mucho que trabajara, el miedo seguía presente, y con él, la ansiedad. La ansiedad se convirtió en una constante en mi vida. Me volví exigente, no solo conmigo misma, sino también con los demás, especialmente con mis hijos. Sentía que debían ser perfectos en todo lo que hacían, y esta presión comenzó a afectar nuestra relación. Mi marido, por su parte, era quien sufría las peores consecuencias de mi estado emocional. Mi mal humor se hacía presente en cada interacción con él, y nuestras discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y destructivas. Sabía que algo no estaba bien, que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo salir de ese ciclo de estrés y miedo en el que estaba atrapada. Busqué soluciones en todas partes. Probé con mindfulness, yoga y otras prácticas que prometían aliviar la ansiedad y el estrés. Hice cursos, asistí a talleres, leí libros sobre el tema, pero nada parecía funcionar. Mi vida seguía siendo un torbellino de emociones negativas. Llegaba a casa agotada, emocionalmente drenada, y lo único que quería hacer era desconectar, ya fuera trabajando hasta tarde o viendo series para no tener que pensar en mis problemas. Mi matrimonio se estaba desmoronando, y yo me sentía cada vez más perdida. Fue en medio de esta crisis personal que un amigo me habló de los retiros de Emaús. Al principio, la idea me parecía absurda. ¿Qué podría hacer un retiro religioso por mí? No era alguien particularmente devota en ese momento. De hecho, Dios no ocupaba un lugar importante en mi vida. En los momentos más significativos, como mi boda o los bautizos de mis hijos, mi mente estaba en cualquier otra cosa menos en el aspecto espiritual de esos eventos. Pensaba en la fiesta, en los detalles superficiales, en cómo me veía,
pero nunca en el significado profundo de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la idea del retiro se quedó en mi cabeza. Varias personas me hablaron de cómo esos retiros les habían cambiado la vida, y aunque seguía siendo escéptica, decidí que no tenía nada que perder con intentarlo. Así que, finalmente, me inscribí. Recuerdo el día en que me fui al retiro como si fuera ayer. Me sentía reacia, llena de dudas, y hasta lloré al dejar mi casa, pensando que estaba desperdiciando un fin de semana que podría haber dedicado a trabajar o a estar con mi familia. Sin embargo, esa decisión resultó ser un punto de inflexión en mi vida. Durante el retiro, empecé a ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Los días que pasé allí me permitieron desconectar del ruido constante de mi vida y conectarme con algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo, o quizás nunca. Poco a poco, comencé a soltar esos miedos irracionales que habían dominado mi vida. Descubrí que la fe podía ofrecerme una nueva forma de enfrentar mis problemas, una que no estaba basada en el miedo, sino en la confianza y la aceptación. El cambio no fue inmediato, pero sí fue constante. Empecé a notar que me sentía diferente, más tranquila, más en paz. Mis prioridades comenzaron a cambiar. Ya no me obsesionaba con los detalles superficiales de la vida. En cambio, empecé a enfocarme en lo que realmente importaba: mi familia, mi bienestar emocional y espiritual, y la relación que tenía con las personas que amaba. Mi miedo a perder el control empezó a desvanecerse, y con él, la ansiedad que me había acompañado durante tanto tiempo. Este cambio también se reflejó en mi matrimonio. Lo que antes eran discusiones destructivas, se transformó en diálogos constructivos. Aprendí la importancia de pedir perdón y de perdonar, tanto a los demás como a mí misma. Mi relación con mi marido mejoró significativamente, y empecé a verlo no solo como mi compañero de vida, sino como mi socio en este viaje espiritual. Juntos, comenzamos a reconstruir nuestro matrimonio sobre una base más sólida, una base de amor, respeto y fe compartida. La fe, que durante tanto tiempo había sido una idea distante y poco relevante en mi vida, se convirtió en una fuente de fuerza y guía. Empecé a aceptar que hay cosas en la vida que no podemos controlar y que debemos confiar en que todo sucede por una razón. Dejé de preguntarme por qué me sucedían ciertas cosas y comencé a preguntarme para qué. Esta nueva perspectiva me permitió enfrentar los desafíos de la vida con una actitud más positiva y menos temerosa. Mirando hacia atrás, puedo ver cuánto he cambiado. Antes, vivía atrapada en un ciclo de miedo, ansiedad y autocrítica. Hoy, soy una persona mucho más feliz, más tranquila y en paz conmigo misma y con los demás. He aprendido a aceptar la voluntad de Dios y a confiar en que todo sucede en el momento y lugar correctos. Esta transformación no solo ha mejorado mi vida, sino también la de mi familia. Mis hijos ahora tienen una madre más presente, más paciente y menos preocupada por las cosas que no importan. Mi marido y yo tenemos un matrimonio más fuerte y amoroso, basado en la fe y el respeto mutuo. La historia de Caritina Goyanes es un testimonio de cómo la vida puede cambiar de manera radical cuando decidimos enfrentar nuestros miedos y abrirnos a nuevas experiencias, incluso cuando al principio parecen absurdas o fuera de lugar. Su legado no solo es una lección sobre la importancia de la fe y la espiritualidad, sino también sobre cómo podemos encontrar paz y felicidad cuando nos permitimos soltar el control y confiar en algo más grande que nosotros mismos. Caritina dejó este mundo habiendo encontrado la paz que tanto buscaba, y su historia seguirá inspirando a aquellos que la conocieron y a quienes escuchen su testimonio.